Hola a todos, todas y todes, muchas gracias por la invitación. Como bien decían, mi nombre es Sebastián Canales, yo soy enfermero y actualmente trabajo en el consultorio de especialidades del Hospital Roberto del Río, en la unidad de infectología y también en la unidad de protección infanto-adolescente. El día de hoy tengo la misión de mostrarles cómo ha sido mi experiencia y hablarles un poquito de mi rol como enfermero que trabaja y acompaña a niños, niñas y adolescentes que viven con el virus del VIH. Gracias. Bueno, estos son los contenidos de mi presentación. Una breve introducción con antecedentes del VIH pediátrico. Le mostraré cómo se trabaja en el programa de nuestro hospital. Veremos el rol y las tareas específicas de mi trabajo como enfermero y cerraremos con algunas conclusiones de esta experiencia de trabajo y los desafíos que quisiera plantearles. Como introducción podemos decir que al hablar de menores que viven con VIH hay que saber que son uno de los subgrupos más vulnerables de esta pandemia. De acuerdo a datos de la UNICEF, del total de personas que viven con VIH en el mundo, este grupo etario constituye el 7% y en el 2021 representó el 17% de las muertes por VIH, SIDA y el 21% de las nuevas infecciones por VIH. Así que conociendo estos antecedentes, se hace necesario que las intervenciones del personal sanitario puedan también abarcar estos grupos de personas. Y la enfermería, una profesión centrada en los cuidados tanto autónomos como colaborativos, ha logrado ir adaptando su presencia y su práctica clínica en estas situaciones, insertándose en la diversidad de grupos humanos que enfrentan día a día la pandemia del VIH. Un antecedente importante que manejamos también es que la gran mayoría de los niños que viven con VIH, tanto en Chile como en el mundo, llegan a este estado por una transmisión vertical. Muy pocos son por otro tipo de transmisión, que podría ser abuso sexual infantil, transfusión sanguínea o mal manejo cortopunzante. Sabemos también que desde que aparecieron los primeros casos entre los años 80 y 90, la cantidad de personas menores de 15 años que se contagiaba era de 700 niños cada día. Y en relación directa a la transmisión vertical, el riesgo de transmisión en esos años era de un 35%, lo que quiere decir el riesgo de que un hijo de una madre portadora se infecte era de un 35%. Bueno, y uno de los grandes logros que se generó para frenar este aumento luego del descubrimiento de los antirretrovirales fue el tremendo impacto del protocolo 076 para la prevención de la transmisión vertical, disminuyendo drásticamente los casos de un 35% a un 2% en la en la última década, perdón, que es más o menos la meta que nos pide la OMS. ¿Y cómo nos ha ido en Chile? Bueno, históricamente en nuestro país, entre los años 87 y el 2021, llevábamos 440 casos diagnosticados positivos en niños, que son muy poquitos en comparación con el adulto, pero esta comparación no da cuenta de la carga de la enfermedad, ¿no es cierto? Ya que es un niño que nace requiriendo una terapia antirretroviral y cuidados de por vida, y además todo lo que significa el estigma de nacer con el virus y crecer con el virus del VIH. En esta otra tabla de abajo podemos ver que hasta el 2022 se ha estado más o menos cumpliendo la meta bajo el 2% que propone la OMS, como les decía, y el año 2021 llevábamos 5 niños confirmados, el año 2022 ya bajó el indicador a solo 2 niños confirmados y este año también se lleva ya 2 niños confirmados, según los datos del ISP. Bueno, y como les mencionaba en la diapositiva anterior, los casos de VIH pediátrico en alrededor de un 97% corresponden a transmisión vertical, ¿no es cierto? Pero el otro porcentaje de niños infectados deriva de situaciones de alta vulnerabilidad, como lo es el abuso sexual infantil, situación de la cual el Estado se ha ido haciendo partícipe poco a poco en su prevención y con la instalación de algunas unidades de protección infanto-adolescentes, las UPIAS, dentro de los hospitales,
y que coincidentemente yo también formo parte de una de ellas en el Hospital Roberto del Río. Se han instalado protocolos de prevención de abuso infantil y del GES 86 para víctimas de violencia sexual aguda, brindando en su canasta la toma de muestra para exámenes de ITS y también incluyendo la serología para el VIH dentro de las prestaciones de ese GES. Bueno, y a continuación les quiero mostrar un poco cómo en el Hospital Roberto del Río, un hospital pediátrico de alta complejidad con un consultorio adosado de especialidades que atiende a la zona norte de Santiago y que a la fecha ofrece en su programa del VIH la asistencia sanitaria y psicosocial a la mayor cantidad de pacientes en esta condición, otorgando prestaciones de salud a 25 niños, niñas y adolescentes que viven con el virus en nuestro país. Aquí mostrarles una fotografía del equipo multidisciplinario que conforma el programa de VIH pediátrico de nuestro hospital, el cual está dirigido por Marcela Mesina, que es la psicóloga coordinadora del programa con 44 horas, en colaboración con Belén Rodríguez, que es la pediatra del programa y que también participa en el Comité de VIH Pediátrico Nacional. Tenemos una químico farmacéutico, Natalia Galvez, que está con 11 horas, Ana María Galdames, trabajadora social, con 11 horas también, Águeda Espinosa, TENS, y yo, Sebastián, enfermero, cada uno con 22 horas de dedicación para este programa. Nuestro programa tiene tres sujetos de atención. Los primeros son los recién nacidos, hijos de madres VIH positivas derivados de la aplicación del protocolo de transmisión vertical. En segundo lugar, los niños, niñas y adolescentes con sospecha de infección por VIH derivados de APS, unidades de hospitalización o del sector privado también. Y en tercer lugar, tenemos a los niños, niñas y adolescentes que ya viven con la patología confirmada. Los objetivos del programa derivan de estas tres líneas de atención, los cuales buscan el seguimiento adecuado, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, ¿no es cierto? Eh, y en la presente diapositiva quería mostrarle más o menos cómo el flujo de ingreso y seguimiento de los usuarios y usuarias de nuestro programa, que parte siempre por una sospecha, ¿no es cierto? Pero también existe la posibilidad de que ocurra algún traslado de otro centro de salud o que venga con el diagnóstico desde el extranjero. Pero en la formalidad del flujo que aparece acá, tenemos un servicio de salud que se hace cargo del monitoreo de las prestaciones otorgadas por el programa. Y hay dos hospitales, ambos en la comuna de Independencia, físicamente uno al lado del otro, y que brindan la acogida a los casos de sospecha, confirmación o descarte de VIH para estos pacientes. Uno de ellos es el Hospital San José, que atiende a la población adulta, en este caso a las gestantes y a sus parejas en las unidades del CDT, en infectología, en el área de hospitalizados con la maternidad, pero específicamente con el área de posparto integral, que finalmente es la unidad a la cual nos deriva los casos de recién nacido en protocolo de transmisión vertical para su seguimiento en la unidad de infectología del Roberto del Río, la unidad en la que yo formo parte. Y en este punto hago énfasis igual en el trabajo compartido que realizamos ambos hospitales, el San José y el Roberto del Río, la aplicación del protocolo de transmisión vertical, porque según la norma conjunta de prevención de la transmisión vertical que elabora el MinSal y está ajustada a la realidad nacional, sabemos que existen varios puntos críticos, de los cuales ambos hospitales no hacemos cargo. Y estos son detectar si la embarazada está o no infectada con el virus, y de ser así, ofrecer la terapia antirretroviral preventiva de la transmisión vertical madre-hijo, programar una cesárea electiva según la carga viral, que esto se ha ido modificando con la modificación de la última norma del MinSal, prevenir en lo posible el parto prematuro, iniciar el protocolo de antirretrovirales preventivo en el recién nacido, reemplazar las leches la lactancia materna por leches maternizadas y el seguimiento de las PCR VIH hasta el descarte o confirmación de esta entre los 3 y los 6 meses de edad del niño o la niña. Estos tres últimos eslabones de la cadena es que el programa de VIH del Roberto del Río se hace cargo, culminando con el descarte de la patología
o en su defecto ingresando al lactante al programa en su tercera línea de acción, como ya les mencionaba, y que es la que veremos a continuación. Porque como ya les mencionaba, aparte del trabajo que llevamos con niños, niñas y adolescentes bajo sospecha de infección por VIH y los que inician su protocolo de transmisión vertical, también realizamos el seguimiento crónico de niños a quienes ya se le ha confirmado esta condición. Y a la fecha, como les decía, atendemos a 25 niños, niñas y adolescentes diversos entre 7 meses de edad, que es el paciente más pequeño que tenemos, y los 16 años de edad, que se encuentran viviendo con el virus de la inmunodeficiencia. De esa población que atendemos, podemos extraer algunos datos estadísticos que demuestran que existe una mayoría del sexo femenino, cuya edad de diagnóstico ha sido variable, ya que 10 de ellos, por ejemplo, fueron diagnosticados en la edad neonatal y el resto ya ha sido diagnosticado como lactantes menores de un año. El resto ya más grande ha sido diagnosticado generalmente en contextos de hospitalizaciones por cuadros de inmunosupresión, y de estos 25 casos quería mencionarles que 24 de ellos han adquirido el virus por una transmisión vertical. Hay uno de estos 25 casos que adquirió el virus por una situación de abuso sexual infantil. Tenemos que la tipificación predominante, según el estándar pediátrico, vive con el virus en la etapa C1 y la mayoría no tiene problemas de adherencia, ya que, como ven ahí, la mayoría está con carga viral indetectable. Otros datos que les puedo aportar son el estatus virológico de la pareja padre y madre biológicos de estos niños y en su mayoría son cero concordantes, aunque igual hay 5 casos de padres y madres cero o discordantes. Em, También mencionar que la tuición legal de estos niños en su mayoría está dada a los padres biológicos, aunque no es menor también destacar que 6 de ellos están bajo la tutela de padres adoptivos o de alguna fundación. Y de los 25 niñas, niños y adolescentes, como se ve ahí, ya 12 de ellos están al tanto de su diagnóstico y han iniciado una terapia, o sea, una etapa de autoconocimiento con respecto a la conciencia de su propia enfermedad. Bueno, y pasando un poquito al contenido disciplinar de esta presentación, quería mostrarles cuál es un poquito la mirada de la enfermería y el trabajo patente que yo como enfermero realizo en este programa, sin dejar de visibilizar, por supuesto, que participamos activamente dentro de un equipo multidisciplinario en pro de mejorar la calidad de vida de esta comunidad vulnerable. Y señalando también que los 4 roles que intervienen en esta gestión del cuidado de enfermería hacia los niños, niñas y adolescentes que viven con VIH son, como aparece acá, el rol administrativo, educativo, de investigación y el área asistencial. En cuanto al área de gestión, tenemos varias actividades de coordinación. Toda la semana estamos reuniéndonos con los referentes de enfermedad infecciosa del Servicio de Salud Metropolitano Norte, reuniones de planificación con ellos, periódicas, generalmente todos los miércoles nos reunimos. Y también realizamos contacto directo con el Hospital San José, especialmente con las matronas de preparto y posparto integral, como les decía, para coordinar todos los ingresos de pacientes en protocolo de prevención de transmisión vertical. En APS también mantenemos un contacto fluido semanal en relación al seguimiento de los lactantes que ya salieron del protocolo y que deben continuar sus atenciones en atención primaria. Con las especialidades del Roberto del Río, también generamos las derivaciones y la calendarización de los controles, y en el extrasistema siempre estamos generando alianzas con fundaciones o casas de acogida. La gestión continúa también con actividades de programación, principalmente calendarizando los controles de los niños y niñas con los médicos y en general todos los usuarios de estas 3 líneas de atención que les mencionaba. Generamos la citación a tomas de muestra, la administración de la terapia coadyuvante, cuando se pesquisa algún debut de paciente con carga viral elevada. Generamos también la supervisión de la documentación y los registros del GES en la plataforma del CIGES. Estamos siempre atentos a cumplir con esos plazos.
Verificamos también la asistencia de nuestros usuarios a controles de salud y cómo va su adherencia a la TAR mediante la pesquisa de cómo va el retiro de los medicamentos y cómo va la asistencia no solamente a los controles con el médico del programa, sino que también con las otras especialidades. En el área asistencial, mis tareas principales son siempre hacer la consejería pre y post test, la mayoría de las veces en dupla con el médico pediatra del programa. Tomamos los exámenes de laboratorio específicos, si bien en el hospital hay una central de procedimiento, yo me dedico exclusivamente a tomar los exámenes de VIH, serologías, cargas virales de los pacientes del programa, genotipificación, las subpoblaciones, todo eso tiene como una atención especializada por mí. Instalamos los tratamientos ambulatorios específicos, como les mencionaba. Y en el área educativa, que es como el área más transversal que está presente en cada encuentro que tenemos con estos niños, niñas y adolescentes del programa y sus tutores, tenemos tres pilares fundamentales que guían nuestra atención en cada encuentro con estos niños, que son el autocuidado, incluyendo siempre la sexualidad y la integración social. De estos niños y niñas, ya la mitad van derechamente a ser adolescentes, están en etapa puberal, entonces ya le instalamos desde ya a los 12 años un poco la educación sexual que requiere por su condición. Y en el segundo punto está la adherencia a la terapia antirretroviral y los controles de salud. También hacemos énfasis en aquello en cada control. Y también el conocimiento del diagnóstico del VIH-Sida, tratamos de empoderarlo en cada control a estos niños a medida que su etapa de desarrollo así lo permita. Por otra parte, la intervención educativa no siempre está enfocada a vivir con la enfermedad, sino que también tenemos el deber de generar instancias comunicacionales en cuanto a la prevención y a la concientización mediante campañas educativas dirigidas a la comunidad y otros equipos sanitarios, así como también a fundaciones y casas de acogida. Para el área investigativa, la principal tarea que ejecutamos los profesionales de enfermería es el manejo estadístico de la población bajo control y la divulgación de la información dispuesta para apoyar en cuanto a lo académico, lo epidemiológico, con tópicos como el estudio de la adherencia pediátrica, la polifarmacia, la actividad sexual, salud mental y vida en comunidad. Y todo lo anterior en estas cuatro áreas va enlazado en un solo objetivo, que es este. Por supuesto, brindar una atención integral de calidad y calidez, identificando conductas de riesgo, favoreciendo un diagnóstico oportuno, tratamiento precoz y un control de la patología mediante la adherencia a la terapia antirretroviral y la aceptación de la enfermedad. A modo de cierre, concluir que la prevención y control del VIH pediátrico es una cadena de intervenciones claves, que si no se llevan a cabo son oportunidades totalmente perdidas. Partiendo desde la prevención de la transmisión vertical, educando a las mujeres en edad fértil, que cuando se embaracen accedan al examen, que reciban el resultado del examen, que ingresen a terapia y control del embarazo, que haya un manejo adecuado en el parto y la lactancia, pero también en cuanto a los otros casos que no son de transmisión vertical, eh, que si bien son en baja proporción, pero una realidad al fin y al cabo, es de vital importancia la incorporación de un programa de educación sexual integral y una cultura de prevención del abuso sexual infantil. Señalar directamente también que los niños, niñas y adolescentes, a pesar de ser un grupo clave en la pandemia del VIH, han recibido la menor cantidad de esfuerzos y políticas específicas para la prevención y el tratamiento, ya que no basta solamente con protocolos. Se deben crear políticas públicas mucho más dirigidas a la erradicación del VIH pediátrico y es por todo lo anterior que nosotros como personal sanitario integrantes de la sociedad civil debemos jugar un rol crucial en el levantamiento de nuevas políticas para la infancia.